Señores, bienvenidos de nuevo para la próxima charla que nos dará nuestro amigo y colega Víctor García. Víctor, ¿tú estás con nosotros? Sí. Perfecto. ¿Escuchas? Te escuchamos. Entonces, ¿Puedes verme? la charla de Víctor se llama Uso de los principios de COSO ERM para afrontar los riesgos resultantes del COVID-19. Víctor, como lo pueden ver, es presidente de una firma de consultoría, BHG Consulting. Entonces, yo conocí a Víctor hace 2 años en otro congreso y para mí es un privilegio tenerte aquí, Víctor, con nosotros y poder escuchar tu charla sobre ese tema interesante y ahora muy de actualidad acorde al COVID. Así que te dejo la mano para que tú puedas proyectar tu presentación y que tú puedas seguir. Muy bien, Tim, te agradezco. ¿Se escucha, se ve la presentación? Te escuchamos y yo veo la presentación, entonces supongo que los demás también. El video yo no te veo, yo no sé si soy yo solamente el video yo no te veo. Yo veo un video negro. Pues yo también veo negro, pero bueno. Lo más importante es que te podamos escuchar. Sí. Perfecto. Listo. Bueno, Tim, te agradezco mucho por tu invitación. Muchas gracias por esta oportunidad de participar con la comunidad de resiliencia latinoamericana en este Congreso Latinoamericano sobre Resiliencia Organizacional a distancia, ¿no? Online, esta nueva modalidad que se está poniendo de moda debido a la situación que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19. Esta charla está enfocada en presentar los principios del marco de gestión de riesgo de COSO y cómo estos principios nos pueden ayudar para afrontar los riesgos resultantes de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, entiendo que no todos las personas que estén participando de esta charla tengan un conocimiento previo de COSO, así es que lo que vamos a hacer en la agenda de estos próximos 30 minutos es hacer una presentación bastante rápida de qué es COSO, luego entender cuál es la relación que existe entre riesgo y control interno. Luego les voy a presentar los componentes y principios del marco de gestión de riesgo de COSO. Y finalmente les voy a presentar cuáles son los riesgos que nosotros estamos enfrentando a partir de esta pandemia, de esta nueva realidad en la que estamos viviendo, y cuáles son las recomendaciones que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. ¿Okay? Entonces vamos directamente con el primer punto de la agenda. ¿Qué es COSO? ¿Y por qué estoy hablando de este marco de gestión que se utiliza generalmente en los Estados Unidos? Para las personas que no están familiarizadas, COSO responde a un acrónimo en inglés que significa Committee of the Sponsoring Organizations. Este acrónimo en español es el Comité de las Organizaciones Patrocinadoras. Básicamente son 5 organizaciones del sector privado en los Estados Unidos que se juntaron en el año 1985 para examinar posibles fraudes que hubieron en ese entonces y emitir ciertos documentos que podían ayudar a la prevención de esos fraudes. Estas 5 organizaciones son las que ustedes tienen en pantalla: la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto Americano de CPAs, Ejecutivos Financieros Internacionales, el Instituto de Contadores Gerenciales y el Instituto de Auditores Internos. Estas 5 organizaciones conforman lo que se conoce como COSO.
Ahora, ¿por qué estamos hablando de COSO? La respuesta más cercana de por qué es importante este tema de COSO es porque la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos siguen este modelo de COSO. ¿Ok? Entonces, por lo general, estas empresas que cotizan en bolsa están siguiendo estos modelos que está determinado por esta organización. Por lo tanto, en nuestros países hay una tendencia a que esas empresas grandes que tienen sucursales no necesariamente cotizan en bolsa, pero que lo siguen como una mejor práctica, tienen la tendencia a utilizar estos modelos de la organización COSO. ¿Ok? ¿Cuál es la misión de COSO? Básicamente es elaborar marcos y guías para, en tres temas principales: la gestión del riesgo, el control interno y la prevención del fraude. ¿Ok? Entonces, al esta organización enfocarse en la elaboración de marcos y guías en estos tres temas, lo que hace es mejorar el desempeño de las organizaciones, mejorar la estructura de gobierno corporativo, y al tener una mejor estructura de gobierno corporativo, reducir el alcance del fraude en las organizaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el control interno y el riesgo? Partimos del principio fundamental de COSO de que si tenemos una buena gestión de riesgos y control interno, eso nos permite que nuestra empresa tenga éxito a largo plazo. Entonces, con este principio fundamental de COSO, se presenta la diferencia entre riesgos y control interno. Y no tanto la diferencia, sino más bien la relación que existe entre ambos. ¿Ok? Entonces, como les mencioné anteriormente, existen varias publicaciones de COSO que emite esta organización como parte de sus misiones de emitir guías y prácticas profesionales. Pero dos de las más importantes son las que ustedes tienen en pantalla. Primero, el marco integrado de control interno, que la versión actualizada fue emitida en el año 2013. Y el segundo, el marco de gestión de riesgo empresarial, que su versión actualizada fue emitida en el año 2017. Como les digo, son varias publicaciones que tiene COSO en su página web. Ustedes pueden acceder directamente a la página web de COSO, coso.org. Pero las más importantes son estas dos: el marco de gestión de riesgo empresarial y el marco de control interno. ¿Ok? Para esta charla nosotros nos vamos a enfocar solamente en el marco de gestión de riesgo empresarial. No vamos a topar el marco de control interno. ¿Ok? Para que quede un poco claro hacia dónde vamos a estar enfocados en esta charla. Entonces, ¿qué es el riesgo? Básicamente, cualquier cosa que pueda suceder que afecte la estrategia y los objetivos del negocio. O sea, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿qué puede pasar para que yo no cumpla con los objetivos y las estrategias del negocio? Y la respuesta a esa pregunta son los riesgos que me pueden afectar a mi negocio. Ustedes pueden ver ahí una lista de varias situaciones en las que se consideran situaciones de riesgo, es decir, eventos que afecten el cumplir con la estrategia y los objetivos del negocio. Y dentro de esos, pues obviamente hay eventos que se conocían como el famoso cisne negro. ¿Ok? Ese famoso cisne negro de que son eventos de muy poca probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Pero que si es que ocurren, su impacto es extremadamente alto, incluido pandemias, ¿no es cierto? Otro tema, como les había mencionado, la diferencia entre riesgo, la relación entre riesgo y control interno. Es importante entender también qué es el control interno. El control interno es un proceso que es efectuado por todos dentro de la organización para darnos una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos de la empresa. COSO se enfoca en tres categorías de objetivos: los objetivos de las operaciones, los objetivos de reporte y los objetivos de cumplimiento.
esta definición de control interno es lo que básicamente está relacionado el marco de control interno emitido en el año 2003. Vamos entonces a enfocarnos específicamente en lo que tiene que ver con los componentes y principios del marco de gestión de riesgo empresarial de COSO. ¿Ok? Les presento aquí la nueva versión gráfica del marco de gestión de riesgo empresarial de COSO. Esta nueva versión gráfica, como ustedes pueden ver, está buscando de que el riesgo esté alineado con la estrategia y el rendimiento de las instituciones. Es decir, el momento en el que yo estoy identificando las estrategias que van a utilizar dentro de mi empresa, las cuales me van a llevar a tener un rendimiento específico, se supone que ese rendimiento será positivo, yo debo de asegurarme de identificar cuáles son los riesgos que afectan a esa estrategia y que obviamente van a afectar el rendimiento de la institución al aplicar esa estrategia. Como ustedes pueden ver, hay esta representación gráfica es como una flecha cruzada al horizontal, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que en la parte izquierda tenemos la misión, visión y valores de la empresa, la cual tiene que estar alineada con la estrategia y objetivos del negocio y a través de esa alineación obtener un mejor rendimiento. En la parte central de esta gráfica, ustedes ven que el momento en el que nosotros determinamos la estrategia y los objetivos del negocio, tenemos que identificar cuál es la posibilidad de que la estrategia que nosotros estamos tomando no estén alineadas con la visión, misión y valores de la institución. ¿Ok? Adicionalmente a eso, ¿qué tipos de estrategias o cuál de las varias estrategias que vamos a utilizar dentro de la institución, cuáles son las implicaciones de esas estrategias que vamos a elegir? Y el momento que elegimos ya una estrategia, ¿cuál es el riesgo que nosotros estamos enfrentando al momento de ejecutar esa estrategia que hemos elegido? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta nueva versión de COSO gráfica? Es enfocarnos desde arriba hacia abajo, desde lo más alto de la organización, donde se determinan las estrategias y los objetivos del negocio. Es decir, desde la junta directiva al consejo directivo, como se conozca en sus países. ¿Ok? Ahora, hay una segunda representación gráfica de COSO. Esa segunda representación gráfica de COSO está determinada en este gráfico que ustedes ven en pantalla, que es, pues yo le llamo el gráfico del ADN empresarial. Ustedes pueden ver que son unas cintas que están entrelazadas entre sí, y esas cintas representan los 5 componentes del marco de gestión de riesgo empresarial de COSO. Como ustedes pueden ver, hay esa entrelace de cintas. Las 2 primeras representan los componentes extremos que nos ayudan en el apoyo de la gestión del riesgo empresarial. Y las cintas que están en el medio de los componentes, son las que nos sirven de apoyo a los procesos comunes dentro de las organizaciones. Nótese también que hay una concordancia con el gráfico anterior, porque ustedes pueden ver también que se mantiene esa flecha que está cruzando de forma horizontal, donde ustedes todavía ven en la parte izquierda que la visión, misión y valores debe de estar alineada con el desarrollo de la estrategia, debe de estar alineada con la formulación de los objetivos empresariales, debe estar alineada con la implementación y el desempeño para obtener un valor agregado. ¿Ok? Y en la parte inferior ustedes pueden ver los 5 componentes de COSO. Cada uno de ellos, identificado por su color respectivo, representa cada uno de los componentes de COSO.
Entonces, les voy a presentar aquí los 5 componentes de COSO, del marco de gestión de riesgo empresarial. El componente número 1 tiene que ver con la gobernanza y cultura. Básicamente, cómo la junta directiva supervisa los riesgos dentro de la organización. ¿Qué es lo que la junta directiva está haciendo? ¿Cuáles son las estructuras que existen dentro de la organización para llevar a cabo la supervisión de los riesgos dentro de la empresa? El componente número 2, que tiene que ver con el establecimiento de objetivos y estrategias, donde se analiza el riesgo en el contexto del negocio, se define el apetito del riesgo, se evalúan las estrategias alternativas dentro de todo lo que tiene que ver con lo que les había mencionado anteriormente, cuáles son los riesgos que van a afectar a esas estrategias. En el componente número 3, que tiene que ver con el desempeño, se realiza en sí el proceso de gestión de riesgo empresarial. Desde la identificación del riesgo, se evalúa la severidad, se priorizan los riesgos, se implementa la respuesta al riesgo, y dependiendo de esa respuesta al riesgo, aquellos riesgos en los cuales yo esté dispuesto a mitigar o a reducir, se hace la implementación de controles. ¿Ok? Los 2 últimos componentes son bastante importantes también, porque el componente 4 habla de la evaluación y revisión de los cambios sustanciales que han ocurrido en los riesgos que nosotros hemos identificado. ¿Por qué es importante este componente? Porque obviamente al nosotros estar afrontando una pandemia, quiere decir que los riesgos que nosotros habíamos identificado en el año 2019 han cambiado, se han modificado. Entonces, aquí viene un punto bastante importante, que es la evaluación de los cambios que se han realizado a esos riesgos que nosotros hemos identificado. Y si es que en su organización no se han identificado riesgos para estos eventos de cisne negro que les había mencionado anteriormente, como es el hecho de una pandemia, es importante que se revise esta evaluación de riesgo y que se haga una evaluación de cómo está afectando el desempeño de la organización por cuestiones de la pandemia COVID-19. ¿Ok? El componente número 5 está relacionado con lo que tiene que ver con cómo nosotros informamos y comunicamos y reportamos los procesos de gestión de riesgo, tanto hacia arriba, hacia abajo y de manera transversal dentro de la organización. ¿Cómo se está haciendo esa comunicación y reporte de los riesgos dentro de la institución? ¿Okay? Entonces, estos son los principios de la gestión de riesgo de COSO 2017. Pasamos con el punto más importante de esta charla, que es ¿cuáles son los riesgos resultantes de esta pandemia y qué nosotros deberíamos de tener en consideración en función de estos componentes y principios de COSO que les había presentado anteriormente para poder hacer cambios o modificaciones dentro de ese marco de gestión de riesgo empresarial? ¿Ok? Obviamente no tenemos tiempo como para revisar todos esos 20 principios que les había presentado de COSO, pero lo que yo he hecho para esta charla es hacer una revisión preliminar y hacer una concatenación de cuáles son los principios y componentes que COSO nos está presentando y cómo nosotros eso nos puede ayudar para tomar acciones y recomendaciones frente a esta pandemia que estamos enfrentando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, hacernos la pregunta, ¿qué ha pasado en relación a esta pandemia COVID-19? Primero, ¿ha habido cambios en la forma en que funcionan los controles internos como resultado del COVID-19? ¿Ha cambiado el nivel de riesgo debido al COVID-19? Espero que esa respuesta sea afirmativa. ¿Ha cambiado la frecuencia de los controles debido al COVID-19? ¿Se han hecho modificaciones? ¿La gente está trabajando desde casa? ¿Qué controles tenemos nosotros implementados para mitigar los riesgos que eso supone? ¿Han habido cambios en los propietarios del control o la persona responsable de los controles debido a la pandemia?
se han cambiado la toma de decisiones en relación a las operaciones y los objetivos de la empresa. Se deberían revisar políticas y procedimientos para reflejar algún cambio. Existen planes de contingencia en caso de que alguien no esté disponible para ejecutar los controles. Entonces, estas son las preguntas que tenemos que hacernos para identificar los potenciales riesgos que nosotros estamos enfrentando como consecuencia de esta pandemia del COVID-19. Entonces, como les digo, lo que yo hice es hacer una revisión de cada uno de los componentes y los principios de COSO, y aquí les estoy presentando los potenciales riesgos y las recomendaciones para que ustedes los tomen en cuenta. Primero, impacto en las evaluaciones de riesgo. Esto aplica principalmente al establecimiento de estrategias y objetivos, el componente de estrategias y objetivos. Y el riesgo es, o la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el efecto de COVID-19 en la actual evaluación de riesgo de la empresa? Y las recomendaciones para usted son las siguientes. Usted debería de revisar las evaluaciones de riesgo, incluyendo evaluaciones de riesgo de fraude y ajustar donde sea necesario. Es importante tomar en cuenta que en el tema de riesgo tiene que hacerse una evaluación del riesgo de fraude. Más aún en esta época de cambios que nosotros tenemos como consecuencia de COVID-19. Segunda recomendación, revise los riesgos relacionados a los ingresos, cadena de suministros, tecnología y otras posibles interrupciones a la infraestructura de su empresa. Por ejemplo, si es que su empresa tuvo que cerrar, es un restaurante, usted tuvo que cerrar obligatoriamente. ¿Cómo eso le afecta a usted en el nivel de ingresos que usted recibe en su institución? Tiene que revisar cuál es el riesgo. Ya no va a ser el mismo riesgo que era antes. ¿Ok? Número 3, revisar los procesos que dependen de pocas personas. Y estos procesos que dependen de pocas personas, me refiero a los procesos que son ya sea por cuestiones técnicas, es decir, usted precisa de algún personal técnico, o porque precisa de alguna persona que tiene un nivel de toma de decisiones. Entonces, asegurarse de revisar esos procesos para ver qué podría requerir modificaciones en la delegación de autoridad. ¿Okay? Deberían de hacer esa revisión para ver si es que es necesario hacer modificaciones en los procesos de delegación de autoridad. Otra recomendación, evaluar las áreas susceptibles de fraude. Por ejemplo, transferencias de dinero, robo de activos, procesos de compras, aumento de precios, colusión, corrupción, etc. Lamentablemente, esta época de pandemia es el momento propicio para que se den situaciones de fraude. Por ejemplo, sobreprecio, por compra de suministros médicos. Cuando una mascarilla puede estar costando, no sé, me supongo $1.50, $2, y esa mascarilla se está haciendo un presupuesto por $5 o $7. Cuando usted multiplica esa mascarilla por miles o millones que usted necesita, entonces hay oportunidad para que se dé un fraude. ¿Ok? Otro ejemplo es en la colusión. Pueden darse situaciones en las cuales empresas que están están presentándose a un proceso de compras, estoy hablando del Estado en este caso, para proveer servicios o proveer productos, puedan estar coordinadas para llegar a cometer fraude y conseguir contratos que de otra manera no hubieran podido haber conseguido. Y el tema de corrupción también, que es bastante, bueno, que lamentablemente se da y se está viendo que se ha incrementado en esta época de pandemia.
¿ok? Otra cosa es monitorear los nuevos riesgos que puedan emerger e incorporarlos en el proceso de evaluación de riesgo. Y también identificar los procesos que son netamente manuales. ¿Por qué? Porque obviamente, si es que usted no tiene personal que está 100% en las instalaciones de su empresa, va a haber riesgos de que esos procesos manuales no se... Otro punto para tomar en cuenta es la dependencia que se tiene de terceros. ¿Cuál es el alcance de la interrupción del negocio para proveedores de servicio clave? Y si se necesita establecer procedimientos adicionales de supervisión durante este periodo de interrupción. Entonces, les recomiendo que se ponga en contacto con sus proveedores de servicios externos y evalúe la capacidad que ellos tienen para seguir operando de acuerdo con los indicadores establecidos y monitoree también cuáles son los proveedores de ese proveedor de servicio. ¿Ok? Es importante mantener esa cadena de proveedores para poder mitigar los riesgos. Evalúe qué cambios temporales los proveedores de servicio han hecho a sus entornos de control. ¿Por qué? Porque usted depende de terceros, usted depende de que le lleguen los productos, usted depende de servicios o de productos que vienen de terceros. Entonces, si es que algo pasa en la cadena de suministros, entonces usted va a verse con un riesgo adicional, ¿no? Un riesgo aumentado. Evalúe si es necesario aplicar la supervisión adicional a los proveedores externos. Considere también los cambios que fueran necesarios para las actividades que se realizan dentro de la empresa en comparación con las actividades que se realizan de manera tercerizada. Aquí usted va a tener que hacer una comparación de que si es que usted tiene servicios que están siendo tercerizados, ¿cuál es la posibilidad de que esos servicios se realicen dentro de la institución? O al revés, si nosotros hacemos servicios dentro de la institución, ¿cuál es la posibilidad de que se puedan hacer tercerizados? Usted va a tener que evaluar cuáles son los riesgos de tener un servicio in-house versus tener un servicio tercerizado. Documente también de manera formal dónde se han hecho modificaciones a los procesos para proporcionar un alivio temporal en base a la nueva realidad de COVID-19. Es decir, todo lo que nosotros sabemos de los cambios que se han hecho en teletrabajo, cambios de procesos que se han hecho en el proceso de compras, etcétera, etcétera. Revise también la documentación clave con sus proveedores de servicio en base a la situación actual. ¿Cuál es la documentación que usted requiere? ¿Cuál es la documentación que los proveedores de servicio requieren también? Acceso remoto. Fíjense ustedes que aquí aplica 3 componentes de COSO. Y en el acceso remoto es básicamente usted se ha asegurado de que se ha aprovisionado de manera adecuada el acceso remoto a los empleados para que puedan realizar su trabajo. ¿Qué mecanismos se han realizado para mantener de manera continua la supervisión de forma remota? Por ejemplo, examine el acceso de los usuarios para evaluar si solo se le está dando el acceso que requiere. Considere también utilizar contraseñas de administrador u otros métodos para que garanticen el acceso a cuentas de manera segura si es que un individuo clave en su organización no está disponible. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que mañana una de las personas claves de su empresa se ve contagiada de COVID-19? ¿Cuál es el proceso que usted va a realizar? ¿Quién tiene acceso a esas contraseñas? Revisa también de forma preventiva el acceso de superusuarios. ¿Para qué? Para implementar reacciones adecuadas de seguridad. Mejore también la comunicación para reducir el volumen de las solicitudes de cambios al sistema solamente para aquellos procesos o los puntos que sean críticos. Vamos a tratar de evitar solicitudes para cambios a los sistemas. ¿Ok? Otra recomendación, mejore la supervisión de las redes de la empresa, ya que sus usuarios, sus empleados, ahora están accediendo a redes domésticas porque no necesariamente tengan la misma seguridad
de las redes que uno tiene dentro de la empresa. Entonces, asegúrese de revisar esas redes y qué mecanismos de seguridad tienen los empleados el momento en el que se conectan con las redes de la institución. Aproveche también procesos de revisión e información para obtener ideas de donde haya posibles debilidades de control, donde se necesite o se hayan realizado cambios al personal y donde hayan habido impactos en los procesos para que usted pueda evaluar y responder de mejor manera a los riesgos. Otro punto importante es la preparación de las futuras evaluaciones de controles. ¿Ha considerado usted los controles internos, actualizar sus controles internos? Por ejemplo, crear o modificar las políticas o procedimientos existentes para adaptarse a la nueva modalidad, a la nueva realidad de COVID-19, revisar roles, responsabilidades y plazos, evaluar las áreas afectadas por los posibles cambios de personas, cambios de procesos, cambios de tecnología. Se han hecho actualizaciones a los controles. Participe con los encargados de los servicios de aseguramiento. Esto quiere decir con los auditores internos y externos para entender y comunicar cuáles son las expectativas de la organización. Comuníquese con la alta gerencia y la junta directiva en relación a los cambios significativos, a los riesgos y al entorno de control. ¿Qué cambios han habido en los riesgos y en el entorno de control que deben ser comunicados a la junta directiva y al consejo directivo? Prepárese para la probabilidad de realizar pruebas remotas y la necesidad de una mayor cooperación interna como externa en la realización de pruebas virtuales. Y por último, considere el uso de la tecnología para realizar esas pruebas a los sistemas de control. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, utilizando la herramienta Zoom para compartir archivos, para permitir evaluar la información de la forma más idónea. El uso de la tecnología, este es el último punto y con esto ya termino. ¿Ha considerado usted cómo la tecnología se podría usar para realizar actividades de control y los desafíos que esto podría enfrentar? Primero, ¿cuáles son los cambios de los roles dentro del área de tecnología que deben ser gestionados cuidadosamente para asegurarse de que, primero, no se realicen cambios no autorizados a los sistemas y, segundo, que se consideren todos los riesgos de tecnología correspondientes? Señores, más y más se está haciendo importante el uso de la tecnología dentro de nuestras organizaciones. Entonces, es importante que usted identifique los riesgos de la tecnología y los controles que tiene su tecnología. Considere el aumento de los riesgos, en este caso de ciberseguridad, email de phishing, archivos que vienen con emails que vienen con archivos que podrían contener malware, páginas web falsas, ransomware, etc. Todos estos son riesgos que podrían afectar a su organización. Asegúrese también de que la presión para hacer cambios a los sistemas no induzca al personal de tecnología a obviar pruebas antes de salir en vivo, entre comillas, con nuevos procesos y controles de TI. Asegúrese de que todo se realice dentro de los procedimientos que están considerados y que no se omitan pruebas necesarias, especialmente cuando se salen con nuevos sistemas, nuevos procedimientos de tecnología. Evalúe también el impacto de la dependencia que se tiene de terceras partes o proveedores externos en caso de que no se puedan proveer los servicios de tecnología in-house. Y también identifique si los procesos automatizados serán monitoreados de manera oportuna, considerando la posible ausencia del personal de TI de manera presencial. ¿Ok? Entonces, esta es de forma general, de forma rápida, los puntos más importantes que yo quería presentarles a ustedes, que están relacionados con los principios del marco de gestión de riesgo empresarial de COSO, que ustedes deberían de tomar en cuenta, deberían de considerarlos, y las recomendaciones a esos posibles riesgos que ustedes tienen que afrontar en los
próximos meses, ¿no? Con esto yo doy paso nuevamente a Tim. Cualquier pregunta entiendo que se hará a través de correo electrónico. Ustedes tienen aquí mi información de contacto. La forma más fácil de contactarse conmigo es vía WhatsApp. Así es que muchas Gracias, gracias. Víctor. Muchas gracias.